Otro problemita más de aplicación de equilibrio estático rotacional. Bastante interesante. Acá en el canal recuerde que ya tenemos el concepto de torque, porque lo vamos a editar bastante acá. Te dice que hay una escalera de masa 20 kilogramos. La escalera ahí. Descansa sobre una pared lisa. Listo, aquí descansa. Pared lisa. O sea que acá la fricción no la tenemos en cuenta. Un pintor. El pintor acá. Le falta la brocha, entonces es un pintor. Tiene una masa de 75 kilogramos. Listo. Está de pie sobre la escalera del hombrecito. Listo. ¿Cómo se muestra en la figura? Listo. ¿Qué fuerza friccional debe actuar en la base de la escalera? O sea, acá. Para evitar que ella se resbale y se nos caiga el hombrecito. Listo. Entonces primero hago el diagrama de las fuerzas que actúan. Fuerzas que actúan. Acá hay una fuerza de la pared sobre la escalera que la voy a llamar F. La letra me interesa. Acá hay también una fuerza que es el peso W del hombrecito, digamos la H. Acá como referencia, ya que relacionar estas distancias, eso lo da el ejercicio, acá está W de la escalera. Listo. Acá está la fuerza de fricción, FF. Listo. Y acá tenemos la normal, ya que hay dos pesos, hay que verla normal. Listo. Son las fuerzas que actúan. Saquémoslo por acá aparte para que lo analicemos bien. Esa es la escalerita. Acá tengo F. Acá tengo F, que es la fuerza de fricción, así la llamamos. Acá tenemos el peso del hombrecito, que sería la masa de él por la gravedad. Acá tenemos como referencia el peso de la escalera, que es la masa de ella por la gravedad. Y por acá tenemos la normal. Objetivo. Hallar FF. Creo que pide el ejercicio. Listo. Muy bueno el videito, que vamos a relacionar el equilibrio rotacional con el equilibrio translacional. Listo. Entonces vamos a relacionar esos dos equilibrios. Entonces arranquemos. El objetivo es FF. Entonces hay unas fuerzas en X, hay unas fuerzas en Y y hay un torque. Entonces arranquemos. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Igual a quién? A F. O sea, menos FF. ¿Qué es la incógnita? No. Entonces sabiendo F, hallamos FF, pero necesitamos allá está F. Sumatoria de fuerzas en Y, vamos a ver si aportan algo. Igual a 0, igual a quién? Fuerzas en Y sería la normal menos MHG menos MG. ¿Estamos de acuerdo? Sumatoria de fuerzas en Y. Acá sabemos que la normal es la suma de estas dos, no hay problema. Listo. Necesitamos esta F para hallar FF o hallar FF directamente, entonces ahí viene el concepto de torca o torque. Entonces vamos a coger un eje como referencia, un eje de rotación. Entonces vamos a coger este puntico, eje de rotación. ¿Por qué vas a coger ese en esto? Porque cogiendo este, anulo estas dos. Anulo esas dos de una. Ya que el brazo sería 0. Anulo esas dos. Entonces cojamos las otras fuerzas. Entonces empecemos con esta fuerza. Entonces, ¿qué sabemos? Que la sumatoria de torques es igual a ¿quién? A 0. Vamos a aplicar la fuerza acá. Este es el eje de rotación. Este sería el vector radial. Si esta es la fuerza, la prolongo acá si quiero, la línea de fuerza. Y por un concepto que ya dijimos en este canal, donde solamente colocábamos torque acá, dijimos que el torque como tal, aplicado por esta fuerza,
en este punto, bajo este eje, este punto de rotación, simplemente era la fuerza por el brazo, y el brazo es la perpendicular a la fuerza, o sea que el brazo es 6. Y si yo aplico como referencia en esta fuerza el torque, entonces ¿qué pasaría? Giraría en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, se asume como positivo. Y estas harían el caso inverso, serían negativas. Entonces acá sería simplemente igual a la fuerza, que no me la sé, por el brazo. ¿Cuál es el brazo? Ya vimos que el brazo es 6 metros. Listo. Repito, el brazo es la perpendicular a la fuerza. En cambio, este es el vector. ¿Vector qué? Vector radial se llama este concepto. Sigamos. Entonces, sigamos con esta. Entonces, sería menos esta fuerza. ¿Pero quién es esta fuerza? Esa fuerza es MHG. MHG. Por el brazo. Entonces, a ver. Si acá tengo este punto de referencia y ya tenemos este como eje de rotación, este sería el vector radial. Listo. Esta sería la línea de fuerza. Y esta sería la perpendicular a la línea de fuerza. Y la perpendicular a la línea de fuerza sería 1.5 metros, que sería el brazo. O sea que el brazo vale 1.5 metros. Entonces esto por 1.5. Menos la otra, que tiene más o menos la misma explicación, ya que tiene la misma posición, ¿verdad? Entonces sería MG por ¿quién? Por 1 metro. Que es esa distancia. Qué belleza, ¿no? Ahora organicemos cositas y nos quedó la variable que necesitamos. Porque saliendo F, habríamos esta. Pero entonces reemplacemos. Entonces, ¿qué me quedaría? 6F menos MHG, masa del hombrecito, 75 kilogramos. Entonces me queda 75 por 10 por 1.5. 10 aproximado por la gravedad, menos la masa de la escalera. ¿Dónde está la masa de la escalera? 20 kilogramos. Entonces menos 20 por 10 por 1. ¿Eso es igual a quién? A 0. De donde F directamente es igual. Hagamos operaciones de calculadora. Esto daría 750 por 1.5. 750 por 1.5. Son una belleza de 1125. 1125 lo paso a sumar. Más 20 por 10 daría 200. Lo paso a sumar también. Y el 6 lo paso a ¿qué? A dividir. Entonces esto implica que F es igual a ¿quién? Eso me quedaría 1120. Eso daría 1325. 1325. Pilas pues con la calculadora. 1325 dividido 6. Eso nos da aproximadamente 220.83 newtons. Ya que estamos en el sistema internacional, qué belleza este ejercicio. Relaciona los dos movimientos, transnacional y rotacional. Pilas pues. Entonces ya sabiendo esta F, esto implica que F es igual a FF, implica que FF es igual a lo que está. FF es igual a 220.83 ¿qué? Newtons. Y es una belleza de ejercicio en el canal Matemáticas Néstor, el que todos amamos. ¿Lista la vuelta?